Hay palabras que no murieron con el polvo de los imperios. Palabras que fueron escritas en un tiempo en que reyes dominaban con hierro y sangre, y sin embargo esas palabras no estaban destinadas para ellos, sino para nosotros, para ti, que respiras este instante en medio de un mundo convulsionado que cree haber enterrado a Dios en los escombros de su propia arrogancia. Daniel, anciano quebrado por visiones imposibles de soportar, escuchó de labios de un mensajero celestial frases que no eran poesía ni metáfora, sino espada y fuego. Estas palabras serán selladas hasta el tiempo del fin, y ese tiempo ha llegado, porque las señales que estremecieron su corazón laten ahora como heridas abiertas en la piel de nuestra historia. Daniel vio levantarse a Babilonia con su gloria dorada, y vio cómo esa gloria se transformaba en polvo. Contempló el ascenso de Persia con su ley irrevocable, de Grecia con su orgullo invencible, de Roma con su hierro cruel, y sin embargo, detrás de cada reino, detrás de cada corona, detrás de cada batalla, había un destino escrito con una mano invisible que no se deja corromper ni comprar. Él cayó al suelo, temblando, incapaz de comprender cómo la historia humana sería una danza interminable de tiranos y dictadores que repetirían las mismas sombras con distintos nombres. Y aún así, fue obligado a sellar lo que vio, porque era para un tiempo en que los hombres corriesen de un lado a otro, en que la ciencia se multiplicase, en que el orgullo humano creyera haber alcanzado la cima de la razón y de la tecnología, justo antes de precipitarse en el abismo final. ¿Y acaso no vivimos ya ese tiempo? Mira las ciudades, luces que brillan como estrellas caídas, pero que ocultan la podredumbre moral de sociedades que celebran lo profano como si fuera virtud. Mira las naciones, gigantes con pies de barro, superpotencias que tiemblan ante crisis que no pueden controlar, economías tambaleantes, guerras que parecen surgir como incendios incontrolables en cada rincón del planeta. Escucha el eco de los discursos, promesas de paz que esconden armas nucleares, diálogos diplomáticos que son máscaras para la codicia, líderes que juran servir al pueblo mientras se arrodillan ante sus propios demonios de poder. Daniel vio todo esto en símbolos que parecían enigmáticos, pero que hoy se descifran con claridad aterradora. Bestias que se levantan del mar, cuernos que representan líderes que cambian leyes y tiempos, un poder religioso que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y una multitud que sigue hipnotizada, sin percibir que la historia corre hacia un clímax inevitable. Tú que lees estas palabras, no lo tomes como una historia lejana, no lo tomes como un mito olvidado en la niebla de la antigüedad. La profecía de Daniel es un espejo, y tú estás frente a él. Cada crisis, cada catástrofe, cada noticia que lees en la madrugada no son eventos aislados, son piezas de un reloj que se acerca a la medianoche. Daniel oyó la voz del ángel declarar que al final del tiempo, muchos serían purificados, otros caerían, y los impíos no entenderían. Esa es la división de nuestro tiempo. Unos despiertan al susurro de Dios que atraviesa los siglos, y otros se hunden más en la distracción, en el ruido, en el consumo, en la risa vacía de un mundo que no sabe que ya camina en tinieblas. Tú decides de qué lado estarás. El susurro de Daniel se convierte ahora en grito, un grito que retumba contra las paredes de tu conciencia. El fin no es una teoría, no es un cuento de fanáticos, es un decreto escrito en los cielos y confirmado en la tierra. Las señales son claras, la violencia se multiplica, la maldad se normaliza, la fe verdadera es perseguida y ridiculizada, y aún así, en medio de tanta oscuridad, hay una luz que no puede ser extinguida, una promesa de que el reino eterno se levantará sobre las ruinas de todos los imperios humanos. Esa promesa es lo único que sostiene a los que aún esperan. No ignores este llamado. No sigas creyendo que mañana será igual que ayer, que los días continuarán sin interrupción. No es así. La profecía olvidada se ha abierto como un libro ardiente delante de ti. Y la pregunta no es si sucederá, sino si estarás preparado cuando suceda. Daniel cayó con el rostro en tierra porque lo que vio era demasiado terrible para soportarlo. Tú, que ahora sabes que lo que él selló ha comenzado a cumplirse, ¿seguirás durmiendo?
¿Seguirás corriendo detrás de lo pasajero mientras la eternidad golpea a tu puerta? El tiempo no se detiene, la medianoche se acerca, y la voz del profeta clama desde el polvo: velad, porque lo que fue escrito se cumplirá. Y este mensaje no ha llegado a ti por azar, no es casualidad que lo escuches justo ahora. Es un aviso, un despertar, una última oportunidad. Si estas palabras han sacudido tu corazón, no guardes silencio. Suscríbete ahora mismo a este canal, Luz en la Oscuridad, deja tu comentario sobre lo que Dios te está mostrando y comparte este mensaje con quienes amas, porque puede ser lo último que escuchen antes de que la oscuridad se cierre sobre el mundo. Bloque 2. La estatua que revela el destino de los imperios. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, apenas era un joven arrancado de su tierra prisionero, en la corte de un rey que se creía eterno, un monarca que se enorgullecía de haber construido una ciudad impenetrable, rodeada de muros colosales y jardines colgantes que desafiaban al cielo. Nabucodonosor, el rey de reyes de aquel tiempo, tuvo un sueño que lo perturbó en lo más profundo, un sueño que ningún sabio ni astrólogo pudo descifrar. Solo Daniel, sostenido por la revelación divina, pudo relatar lo que nadie había escuchado y descifrar lo que nadie había entendido. En ese sueño apareció una estatua inmensa, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con hierro y barro. Era un coloso brillante, imponente, pero destinado a desmoronarse porque una piedra cortada sin mano humana descendía del cielo, golpeaba la estatua en los pies, y toda la estructura se derrumbaba como paja arrastrada por el viento, mientras la piedra se convertía en un monte que llenaba la tierra entera. Este sueño no era un símbolo vacío, era el mapa del destino humano. Daniel, con voz temblorosa, explicó al rey que la cabeza de oro representaba a Babilonia, el reino glorioso que brillaba como el sol, pero que estaba condenado a perecer. Después vendría otro reino, más débil en gloria, representado por la plata, el imperio de los medos y persas, que impondría su ley pero también se desmoronaría ante el paso de la historia. Luego surgiría el bronce, Grecia, con su genio militar y cultural, un imperio que conquistaría el mundo conocido bajo Alejandro Magno, pero que se fragmentaría en pedazos tras su muerte. Y después, las piernas de hierro. Roma, poderosa, cruel, con legiones que aplastaban todo a su paso, un imperio que dominaría durante siglos pero que se quebraría en divisiones. Finalmente los pies de hierro mezclado con barro, una imagen de fragilidad disfrazada de fuerza, una unión imposible de estabilidad y fragilidad, símbolo de un mundo dividido que aún hoy es el nuestro, un conjunto de naciones que aparentan solidez, pero que no pueden permanecer unidas porque el hierro no se mezcla con el barro. Mira a tu alrededor. La profecía no es una fábula del pasado, es el espejo del presente. Los imperios han venido y se han ido, uno tras otro, exactamente como fue anunciado. Babilonia cayó en manos de Persia en una noche de festín y arrogancia. Persia fue derrotada por el ímpetu de un joven conquistador griego. Grecia se quebró en fragmentos que se devoraron entre sí. Roma se alzó como una bestia indestructible, pero se partió en dos y se disolvió en naciones que hoy conocemos como Europa. Y en medio de esa división, los poderosos de la tierra han intentado unir lo que Dios declaró que no se uniría: matrimonios reales entre casas europeas, alianzas políticas, uniones económicas, tratados internacionales, bloques de naciones que prometen ser indestructibles y, sin embargo, todos fracasan porque la profecía es clara. El hierro no se mezcla con el barro. El proyecto de unidad mundial, por más avanzado que parezca, está condenado a la fragilidad. Este mundo en el que vives, con sus gobiernos, sus alianzas, sus promesas de estabilidad, no es más que la estatua tambaleante a punto de recibir el golpe final. La piedra cortada sin mano humana representa el reino eterno de Dios, un reino que no será destruido, un reino que no pasará a otro pueblo, un reino que consumirá todos los reinos humanos y permanecerá para siempre. Esa piedra aún no ha descendido con poder visible,
pero la profecía asegura que lo hará, y cuando lo haga, nada quedará en pie de lo que hoy parece invencible. Lo terrible de esta revelación es que ya hemos recorrido la mayor parte de la estatua. La cabeza de oro, el pecho de plata, el bronce, el hierro, todo ya se ha cumplido. Solo quedan los pies, esta mezcla absurda de hierro y barro que representa a nuestro tiempo. Y tú vives en ese tiempo. La estatua no es un relato arqueológico, es el retrato vivo de la humanidad actual. Europa dividida, alianzas que se rompen, potencias que amenazan, guerras que estallan sin control, líderes que sueñan con gobiernos globales, proyectos de unificación que se levantan con arrogancia, pero que inevitablemente caen. Todo está escrito, todo está sellado desde hace siglos, y sin embargo el mundo sigue ignorando lo que Daniel ya vio. El hombre moderno se ríe de las profecías, pero la historia no miente. Cada reino cayó como fue anunciado, y el último también caerá. ¿No lo ves? Estás viviendo en los días finales, en los pies de la estatua, en el borde mismo del derrumbe. El sonido de la piedra que desciende ya resuena en el horizonte, invisible para los que aman el ruido de este mundo, pero claro para los que abren los ojos de la fe. La estatua tiembla, los pies se resquebrajan, y el coloso entero está a punto de colapsar. Y cuando lo haga, no habrá marcha atrás. La pregunta es, ¿estarás entre los que son arrasados por el viento junto con el polvo de los imperios? ¿O estarás en la roca inconmovible que se levanta como monte eterno? Daniel nos dejó esta visión no para asustarnos, sino para despertarnos. Cada símbolo es un recordatorio de que el tiempo humano es frágil, de que las glorias de los reinos son humo, de que los hombres más poderosos son apenas sombras frente al decreto del Altísimo. Tú y yo estamos viviendo en el borde de esa estatua, y el golpe se acerca. Bloque 3. Las bestias que emergen del abismo. Si la estatua fue la primera revelación para el rey, las visiones posteriores fueron un tormento íntimo para Daniel, un descenso al abismo de la historia, donde lo simbólico se convirtió en pesadilla viva. En su lecho, mientras las sombras de la noche cubrían Babilonia, Daniel vio abrirse el mar, y de él emergieron 4 bestias colosales, cada una distinta de la otra, cada una más aterradora que la anterior. La primera era como un león con alas de águila imponente, soberbio con mirada devoradora, símbolo de Babilonia en toda su gloria y violencia, un imperio que rugía como fiera enjaulada y que arrastraba pueblos enteros en su hambre de dominio. La segunda bestia era como un oso alzado de un costado, con 3 costillas en su boca, devorando sin saciarse, representación de los medos y persas que aplastaban con peso brutal, con leyes inquebrantables que no conocían misericordia. La tercera era semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, rápida, astuta, conquistadora. Grecia bajo Alejandro, veloz como relámpago, que en apenas unos años se extendió desde Macedonia hasta los confines de la India, pero que se desmembró en 4 partes tras la muerte de su joven líder. Y finalmente, Daniel vio lo que lo hizo temblar hasta los huesos. Una cuarta bestia, indescriptible, diferente a todas las anteriores. Una criatura de hierro y dientes espantosos que devoraba, desgarraba y pisoteaba todo lo que encontraba. Era Roma, el imperio que no solo conquistaba cuerpos, sino que pretendía someter almas, un poder que mezclaba violencia política con pretensión religiosa, un monstruo que engendró un linaje de control que aún perdura bajo nuevas formas. Daniel contemplaba con horror porque esta cuarta bestia no moría fácilmente, sino que se fragmentaba en 10 cuernos, representación de reinos sucesores, y de entre esos cuernos surgía uno pequeño pero de mirada arrogante que derribaba a 3 y se alzaba con boca que hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Esa figura, ese cuerno, era más peligroso que cualquier ejército, porque no se limitaba a guerrear contra cuerpos, sino contra la misma fe. Cambiaba tiempos y leyes, perseguía a los santos, se sentaba en el trono de lo divino, reclamando autoridad que no le pertenecía. Daniel se sintió quebrar, porque entendió que este poder no era un reino cualquiera,
sino una amalgama de política y religión, un sistema de control que intentaría falsificar la verdad de Dios y someter la conciencia de millones. Ahora escucha. Esta visión no es pasado, no es un cuento mitológico, es el mapa profético de un poder que aún actúa en nuestro mundo. Las bestias representan los imperios ya caídos, pero el cuerno pequeño sigue vivo bajo ropajes modernos, disfrazado de espiritualidad, presentándose como defensor de la fe mientras corrompe lo sagrado. Este poder no es un tirano visible, no es un rey con espada, es una institución que habla en nombre de Dios, que reclama autoridad para cambiar lo que fue escrito, que se coloca en el lugar del Altísimo exigiendo obediencia. ¿No lo ves en los movimientos religiosos que se inclinan más al poder político que a la verdad eterna? ¿No lo percibes en los discursos suaves que acarician a las multitudes mientras por detrás se teje un sistema de control mundial? Daniel lo vio con claridad, y lo que a él lo hizo enfermar de angustia, a nosotros debería despertarnos del sueño en que estamos atrapados. El mundo de hoy sigue adorando a estas bestias disfrazadas. La política se ha convertido en religión, y la religión en política. Los hombres levantan líderes como si fueran mesías, esperan salvación de presidentes y parlamentos, mientras las leyes divinas son olvidadas y cambiadas según la conveniencia de poderes humanos. El pequeño cuerno sigue hablando grandes cosas, imponiendo decretos, buscando uniformar conciencias, y lo más aterrador es que la mayoría no se da cuenta, porque lo hace con rostro amable, con palabras de paz, con promesas de unidad. Pero detrás de esa sonrisa se esconde el mismo monstruo que Daniel vio en la noche, con dientes de hierro, con garras que desgarran, con boca que desafía al mismo Dios. Tú que oyes estas palabras, debes entender que vivimos en el tiempo de ese engaño supremo. La profecía no es una historia repetida para asustar, es el código que revela la naturaleza de nuestro presente. La cuarta bestia no murió, mutó. El cuerno pequeño no desapareció, se fortaleció en silencio. Y hoy, en este mundo globalizado, en este escenario donde naciones enteras están dispuestas a entregar su libertad por un espejismo de paz y seguridad, el poder del cuerno pequeño se prepara para su manifestación final. Daniel lo supo. Este poder prevalecerá por un tiempo, tiempos y medio tiempo, pero su final vendrá con juicio y con fuego. La tensión que sintió Daniel es la misma que deberías sentir tú ahora. No estamos contemplando símbolos antiguos, estamos leyendo nuestra propia historia encriptada siglos atrás. La bestia respira todavía, y su aliento ya se siente en las leyes que se aprueban, en la censura que crece, en la persecución silenciosa contra quienes se mantienen firmes en la verdad. El tiempo es corto. No se trata de si crees o no en la profecía. Se trata de que ella se cumplirá con o sin tu creencia. Lo que está escrito no depende de la opinión humana. La piedra descenderá, el juicio llegará, y ese sistema será destruido. La única pregunta es si tú estarás preparado o serás arrastrado con la multitud que adora a la bestia sin saberlo. Bloque 4. El juicio que se abre en el cielo. Cuando Daniel aún temblaba ante la visión de las bestias, de pronto su mirada fue levantada más allá del caos terrenal, más allá de los rugidos y de la sangre. En medio de su angustia, sus ojos fueron abiertos para contemplar una escena que ninguna palabra humana puede describir con justicia. Un tribunal celestial, un juicio solemne en el que se decidía el destino del universo. Daniel vio tronos que fueron puestos en su lugar, y el anciano de días, el Eterno, se sentó con vestiduras blancas como la nieve y cabellos como lana pura. Su trono era llamas de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Miles de miles le servían, millones estaban de pie delante de él, y los libros fueron abiertos. El universo entero, suspendido en silencio, presenciaba ese momento solemne. Mientras las bestias rugían en la tierra y el cuerno pequeño hablaba arrogancias, en el cielo se iniciaba el verdadero juicio, el que determinaría quién permanecería en pie y quién sería borrado para siempre. Daniel entendió que este juicio no era metáfora, era real.
y que afectaba a cada ser humano que haya existido, porque los libros que fueron abiertos no eran adornos literarios, sino registros de cada vida, de cada pensamiento, de cada acto, de cada secreto. Allí, en la presencia del Eterno, no hay disfraces, no hay máscaras, no hay corrupción que compre el veredicto. Todo se revela, todo se expone, y cada uno comparece delante del tribunal del Dios que no puede ser sobornado. Piensa en esto. Mientras el mundo corre detrás de placeres, mientras las naciones planean guerras y alianzas, mientras la gente se distrae con espectáculos y entretenimiento, en este mismo instante se está desarrollando un juicio cósmico en el cielo. No lo ves, pero sucede. No lo escuchas, pero avanza. Y cada día que despiertas, los libros siguen abiertos, las páginas siguen siendo leídas, y tu nombre, tu vida, tus decisiones están siendo evaluadas a la luz del trono ardiente del Anciano de Días. Daniel lo vio y cayó como muerto, porque entendió la magnitud de lo que estaba en juego. No se trata de perder una guerra humana, no se trata de caer en manos de un imperio, se trata de la eternidad misma, de tu destino eterno. El juicio no es un concepto vago, es el centro de toda la visión, y en medio de ese juicio aparece una figura gloriosa que cambia todo el panorama. Vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se acercó al Anciano de Días y le fue dado dominio, gloria y reino. Ese hijo de hombre no es otro que el Mesías, el Cristo, que recibe del Padre el dominio eterno sobre todas las naciones. Este es el momento más decisivo de la historia cósmica, el reino que será entregado no a un imperio humano, no a una bestia que oprime, sino al verdadero rey que reinará por los siglos de los siglos. Sin embargo, antes que ese reino se manifieste en gloria visible, debe cumplirse el proceso del juicio. Este juicio no es para informar a Dios de lo que no sabe, sino para revelar al universo que su justicia es perfecta, que su veredicto es incuestionable, y tú formas parte de ese proceso. Tu vida está en los libros. Tu historia se lee en la sala del trono. No pienses que esto es un relato simbólico. Daniel vio lo que ocurre en este mismo instante. ¿No lo sientes? ¿No percibes en tu espíritu el peso de estas palabras? La tensión profética es insoportable porque nos coloca frente a una verdad que no admite indiferencia. El juicio ya está en marcha, los libros ya están abiertos, y el tiempo se agota. Pronto, muy pronto, el tribunal se levantará, el veredicto será pronunciado, y el reino será entregado al Hijo del Hombre. Entonces todo se decidirá. O permaneces con los santos que reciben el reino eterno, o eres contado entre los que adoraron a la bestia, y serán consumidos en el fuego que fluye del trono. Daniel vio cómo la bestia fue destruida, su cuerpo entregado al fuego ardiente, mientras que a los santos del Altísimo se les dio el reino. Esa es la promesa. Aunque la opresión aumente, aunque el cuerno pequeño parezca triunfar, aunque la fe sea perseguida hasta lo más profundo, el veredicto final será en favor de los fieles. Pero la pregunta es, ¿estarás entre ellos? ¿O seguirás indiferente, riendo, consumiendo, durmiendo mientras tu nombre se lee en los libros del cielo? Entiende esto, no hay neutralidad. O estás de pie con el Hijo del Hombre, o eres arrastrado con las bestias al fuego. No hay término medio. La profecía no admite tibieza. Daniel lo supo y cayó enfermo por días, porque comprendió que el destino de multitudes estaba en juego. Y hoy, mientras tú escuchas estas palabras, ese destino sigue escribiéndose. La escena del juicio no es para asustarte en vano, es para despertarte, para recordarte que el tiempo no es tuyo, que el reloj de la historia se está agotando, que cada segundo es un regalo de gracia antes que se cierre el tribunal y se pronuncie la sentencia irrevocable. Y cuando eso ocurra, ya no habrá apelaciones, ya no habrá segunda oportunidad, ya no habrá disculpas. Lo que eres y lo que has decidido quedará sellado para siempre. Este es el peso de la profecía olvidada de Daniel. Mientras las bestias rugen, mientras los imperios se derrumban, mientras el mundo sigue jugando, el juicio ya ha comenzado en el cielo. Y muy pronto,
ese juicio se hará visible en la tierra. Bloque 5. El tiempo, tiempos y medio tiempo. El dominio del engaño. Daniel no solo vio las bestias y el juicio en el cielo, también escuchó con claridad un período extraño, un ciclo de tiempo que parecía envolver siglos enteros de persecución y engaño. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese misterioso lapso fue designado para el dominio del cuerno pequeño, ese poder blasfemo que no se conformaba con reinar sobre cuerpos, sino que buscaba dominar conciencias, suplantar la voz de Dios, cambiar los tiempos y las leyes divinas. Este período profético representa mucho más que números. Es la descripción de un tiempo largo de oscuridad espiritual, de confusión de herejías presentadas como verdades, de imposiciones disfrazadas de devoción de multitudes, obedeciendo sin saber que servían a la fiera en lugar de servir al Creador. Daniel quedó abrumado porque comprendió que la historia no sería solo guerras y reinos cayendo, sino siglos enteros de manipulación espiritual que oscurecerían la verdad. Ese periodo ya pasó en parte, y la tierra misma fue testigo de persecuciones de hogueras encendidas en nombre de la fe, de concilios que pretendían tener más autoridad que las escrituras, de dictados religiosos que imponían dogmas y eliminaban a quienes osaban resistir. El poder del cuerno pequeño alcanzó su clímax en tiempos medievales, cuando la religión y el imperio se mezclaron en una amalgama imposible de detener, y las voces que aún se aferraban a la palabra fueron perseguidas hasta casi extinguirse. Esa oscuridad fue larga, y Daniel lo había visto siglos antes. Un poder humano sentado en el templo de Dios, reclamando atributos divinos, decidiendo la eternidad de las almas como si fuera dueño de ellas. Pero lo más inquietante es que aunque aquel tiempo profético ya concluyó en parte, su sombra permanece. El sistema no murió, se transformó. Hoy lo vemos en alianzas globales que trascienden fronteras, en pactos políticos con ropaje religioso, en promesas de unidad mundial que parecen nobles, pero que ocultan un espíritu de control. El cuerno pequeño sigue hablando grandes cosas, sigue extendiendo su influencia, solo que ahora lo hace con voz más sutil, con apariencia de paz, con rostro amable. Ya no persigue con fuego visible, sino con fuego invisible. El de la manipulación mediática, el de la uniformidad ideológica, el de la presión social que silencia a todo aquel que se atreve a desafiar la narrativa dominante. ¿Y acaso no ves cómo las naciones que alguna vez parecían irreconciliables, hoy se alinean bajo causas comunes? ¿No percibes cómo discursos políticos y religiosos se funden en un mismo lenguaje de unidad y tolerancia, pero al mismo tiempo persiguen toda voz que se atreve a proclamar la verdad absoluta? El tiempo, tiempos y medio tiempo fue una sombra de lo que aún está por venir. Porque si en el pasado ese poder logró dominar sobre multitudes en un mundo limitado, en nuestros días, con la tecnología, con el control digital, con las masas conectadas y vigiladas en cada movimiento, el alcance de ese poder será mucho mayor. El escenario final está preparado. Daniel comprendió que este período terminaría con el juicio celestial y con la liberación de los santos del Altísimo. Pero la liberación no significaba ausencia de sufrimiento. Significaba que a pesar de la persecución, la fe de los fieles permanecería intacta hasta el fin. Y eso es lo que hoy se demanda de ti. No basta con pertenecer a una religión, no basta con profesar una fe de palabras. Se necesita una fidelidad absoluta al Creador frente a un sistema que exige obediencia ciega. El cuerno pequeño, disfrazado de luz, sigue trabajando para uniformar conciencias. Y muchos ya le siguen, sin saberlo, porque han dejado de examinar las Escrituras y prefieren la voz de los hombres antes que la voz del Dios eterno. La tensión de la profecía está aquí. Vives en el tiempo en que la bestia prepara su último rugido, en que las leyes comienzan a cambiar, en que la presión hacia la uniformidad global se intensifica. Pronto llegará el decreto final, la exigencia universal, la imposición que dividirá a la humanidad en dos grupos irreconciliables: los que permanecen fieles al Altísimo y los que doblan rodilla ante el sistema del cuerno pequeño. Daniel lo vio,
Juan en el Apocalipsis lo confirmó. Y tú lo estás presenciando. No es teoría, es realidad. No te engañes pensando que aún falta mucho tiempo. El lapso de tiempo profético se ha cumplido. La bestia ha cambiado de rostro, y el mundo entero se prepara para la etapa final del engaño. La profecía olvidada de Daniel no es un cuento arqueológico, es el mapa de nuestra actualidad. La pregunta es, ¿abrirás los ojos o preferirás la comodidad del sueño? Si este mensaje ha despertado tu espíritu, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora mismo a este canal, Luz en la Oscuridad. Comenta qué entiendes que representa hoy el cuerno pequeño en nuestro mundo y comparte este video con todos aquellos que aún viven engañados. Puede que tu acción sea el instrumento que despierte a alguien antes de que sea demasiado tarde. Bloque 6. El misterio del hombre de pecado. Daniel quedó enfermo por días después de escuchar las palabras sobre el cuerno pequeño y sus arrogancias, pero siglos más tarde el apóstol Pablo descifraría con más claridad la identidad espiritual de ese poder cuando habló del hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la definición precisa de un poder que surgió de las entrañas de la cuarta bestia y que ha mutado a lo largo de los siglos para mantener su dominio sobre las conciencias humanas. Lo terrible es que no se trata de un rey militar ni de un emperador visible, sino de un sistema religioso político que ha tejido su influencia como una telaraña invisible que ha atrapado a millones bajo el disfraz de espiritualidad. Daniel lo vio como un cuerno pequeño. Pablo lo describió como el hombre de pecado. Y Juan en Apocalipsis lo identificó como la bestia que recibe adoración de toda la tierra. 3 testigos, 3 visiones, 3 advertencias para que no quedara duda de que el mayor peligro de la historia no sería la espada de un imperio, sino el engaño de un poder que se levanta en el mismo nombre de Dios. Porque el hombre de pecado no solo cambió tiempos y leyes en el pasado, no solo persiguió a los santos con violencia, sino que ahora se prepara para dirigir el último acto del drama cósmico, la imposición de la marca, la señal que dividirá definitivamente a los fieles de los rebeldes. El hombre moderno se burla de estas palabras, las llama fanatismo, pero la burla no detiene el cumplimiento. Las profecías de Daniel no fallaron. Cada imperio cayó cuando debía caer, cada símbolo se cumplió en su momento. ¿Por qué habríamos de pensar que esta parte final será diferente? Ya se escuchan los susurros de líderes que piden un gobierno mundial. Ya se levantan instituciones que exigen obediencia universal. Ya se preparan decretos que limitan la libertad en nombre de la seguridad y la paz. El hombre de pecado avanza, y lo hace con astucia, prometiendo soluciones, ofreciendo unidad, hablando de amor y fraternidad, pero exigiendo al mismo tiempo una obediencia que contradice la palabra eterna. Daniel no podía entenderlo, porque para él era inconcebible que algo que se vistiera de religión pudiera ser el mayor enemigo de Dios. Pero tú y yo que vivimos después de siglos de historia, podemos ver con claridad que no es la violencia externa la que más hiere al pueblo de Dios, sino el engaño interno, la falsificación, la sustitución de lo sagrado por lo humano. Este es el misterio del hombre de pecado. No aparece como tirano cruel, sino como guía espiritual. No se presenta con dientes de hierro, sino con sonrisa compasiva. No impone con violencia directa, sino con manipulación sutil, que hace creer que obedecer al sistema es lo mismo que obedecer a Dios. Y millones han caído en la trampa. La tensión profética se hace insoportable cuando comprendemos que este sistema está destinado a tener un último periodo de poder antes de ser destruido por la manifestación gloriosa del Mesías. Pablo lo dijo: el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese será el fin del hombre de pecado, pero antes de que eso ocurra, su engaño envolverá a la humanidad entera. ¿Estás preparado para resistir cuando la mayoría se incline? ¿Tendrás la fuerza para permanecer en pie cuando el decreto global exija adoración falsa? Mira a tu alrededor.
Las piezas están en su lugar. La sociedad clama por líderes fuertes, por instituciones que unifiquen, por un sistema que ponga orden en medio del caos. Y ese clamor será respondido por el mismo sistema que Daniel vio y que Pablo denunció. No esperes que se presente con cuernos visibles o con monstruos en las calles. Vendrá como solución, como respuesta, como paz, y por eso atrapará incluso a los que creen estar seguros en su fe. Solo aquellos que se aferren a la palabra eterna, solo aquellos que guarden la fidelidad hasta el fin, podrán discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. El hombre de pecado no es un personaje de ciencia ficción, es una realidad profética que se manifiesta cada día en las decisiones de gobiernos, en los discursos religiosos que exaltan la autoridad humana por encima de la divina, en las leyes que reemplazan los mandatos de Dios por mandamientos de hombres. Daniel vio su arrogancia, Pablo describió su engaño, Juan reveló su destino, y hoy, mientras tú escuchas estas palabras, ese misterio sigue avanzando, como una sombra que cubre la tierra, preparando el escenario para el último acto del drama. No te engañes pensando que esto no te toca. El hombre de pecado no se limita a reinos y naciones. Busca tu corazón, tu obediencia, tu lealtad, y la decisión que tomes hoy determinará de qué lado estarás cuando el veredicto se pronuncie. Daniel enfermó porque entendió que multitudes serían arrastradas, y si no despiertas, puedes ser parte de ellas. Bloque 7. El sello y la marca. La batalla final por la adoración. Daniel vio visiones que lo llevaron al límite de la locura, pero lo que quizá no comprendió del todo es que todo el conflicto de la historia, toda la tensión de los siglos, toda la lucha entre imperios, entre bestias, entre cuernos, entre verdades y engaños, se resume en un solo punto: la adoración. El verdadero campo de batalla no son las fronteras ni las armas, es el corazón humano. Y en ese corazón se libra la pregunta definitiva: ¿a quién rendirás tu lealtad? ¿A la roca eterna o a los sistemas pasajeros de este mundo? Esa es la esencia del conflicto que se acerca. Esa es la tensión que Juan en el Apocalipsis reveló con claridad al hablar de la marca de la bestia y del sello de Dios. El mundo entero será arrastrado a una decisión. No será opcional, no será una elección ligera, será una imposición universal. El sistema del hombre de pecado exigirá una señal de obediencia, una marca que identificará a los que se someten a su autoridad. Esa marca no es un simple símbolo, es la representación de un acto de lealtad, de una sumisión total al poder falso. Y en contraste, Dios pondrá su sello sobre los que permanecen fieles, una señal invisible que representa obediencia genuina al Creador y a su palabra. Dos marcas, dos señales, dos destinos. No hay espacio para la neutralidad. Daniel lo percibió en la arrogancia del cuerno pequeño que cambiaba tiempos y leyes, que imponía su autoridad por encima de la divina. Juan lo confirmó al declarar que el dragón dará poder a la bestia, y que toda la tierra la adorará. Pero también reveló que aquellos que reciban la marca serán objeto de la ira divina sin mezcla de misericordia. La tensión profética se convierte aquí en una crisis personal, porque no se trata de un futuro distante, se trata de tu decisión, de lo que harás cuando las leyes del mundo exijan lo contrario de lo que la palabra de Dios demanda. Mira con atención lo que ocurre hoy. Sistemas globales de control económico, tecnologías que rastrean cada compra, cada movimiento, cada decisión. Discursos de líderes que claman por una unidad mundial en nombre de la paz y la seguridad. Instituciones religiosas que se acercan cada vez más a los tronos políticos para influir en leyes y decretos. Todo esto no es casualidad, es preparación. El terreno está siendo acondicionado para que la marca sea impuesta. No será presentada como algo maligno. Al contrario, será promocionada como el camino a la estabilidad, la solución a las crisis, el remedio a las guerras, la herramienta para el progreso, y millones la aceptarán sin cuestionar, porque preferirán la comodidad inmediata antes que la fidelidad eterna. El sello de Dios, en cambio, no será aceptado por la mayoría, porque exige obediencia radical,
lealtad inquebrantable, fidelidad en medio de la persecución. Implica estar dispuesto a perderlo todo en esta tierra para ganar el todo en la eternidad. Daniel cayó enfermo al comprender que multitudes serían arrastradas por el engaño, y tú, si entiendes esta verdad, deberías temblar también, porque no hay decisión más trascendental que esta. El conflicto final no será entre religiones, no será entre partidos políticos, no será entre naciones, será entre el reino de Dios y el reino del hombre de pecado, entre la roca eterna y la estatua que se derrumba, entre el sello y la marca. Esa será la división definitiva. Y no habrá excusas, no habrá pretextos, no habrá grises. O adoras al Creador en espíritu y en verdad, o te sometes al sistema que reclama adoración para sí mismo. El rugido de esa crisis ya se escucha en el horizonte. Las leyes se endurecen, la intolerancia crece, el odio hacia la verdad aumenta, y pronto, muy pronto, el decreto final se hará realidad. Entonces el mundo entero será probado. ¿De qué lado estarás? ¿Buscarás salvar tu vida temporal aceptando la marca, o estarás dispuesto a perderlo todo para ser sellado por el Dios eterno? Daniel escuchó que los santos serían quebrantados por un tiempo, pero al final recibirían el reino. Esa es la promesa. No será fácil, no será cómodo, no será popular, pero la recompensa sobrepasa cualquier sacrificio. El juicio ya está en marcha, el sello está siendo colocado, la marca se prepara para ser impuesta. Tú decides a quién perteneces. Bloque 8. El tiempo del fin. Conocimiento aumentado y multitudes confundidas. Daniel escuchó una orden que lo atormentó profundamente. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas palabras parecen simples, pero encierran una profecía que solo ahora, en nuestra generación, adquiere un significado aterrador. Porque si hubo alguna señal inequívoca de que hemos entrado en el tiempo del fin, es precisamente esta: la multiplicación del conocimiento y la confusión de las multitudes que corren sin descanso, sin dirección, atrapadas en un vértigo constante. Piensa en el mundo en que vives. Nunca antes en la historia la humanidad tuvo tanto acceso a la información, nunca antes las ciencias se multiplicaron con tal velocidad, nunca antes los avances tecnológicos cambiaron la vida diaria en tan poco tiempo. La inteligencia artificial, los viajes espaciales, los sistemas digitales de control, la biotecnología que pretende alterar la esencia misma del ser humano. Todo esto ocurre a una velocidad que abruma, que deja atrás a quienes no pueden adaptarse. Y sin embargo, en medio de tanto conocimiento, el hombre nunca estuvo tan perdido, tan vacío, tan incapaz de discernir la verdad. Es exactamente lo que Daniel vio. Una humanidad corriendo de un lado a otro, saturada de información pero sin sabiduría, hinchada de datos pero carente de discernimiento espiritual. El aumento del conocimiento no es en sí malo. Lo terrible es que ha sido usado como herramienta para alejar a la humanidad de Dios. Conocimiento que se convierte en arrogancia, ciencia que se erige como ídolo, tecnología que esclaviza en lugar de liberar. Y mientras el mundo celebra sus avances, no percibe que cada invento, cada sistema global de vigilancia, cada chip, cada red digital, cada algoritmo que controla el pensamiento colectivo, está preparando el terreno para el control final, para la imposición de la marca de la bestia. Lo que Daniel vio en símbolos hoy, lo tenemos delante de nuestros ojos en pantallas brillantes que nos hipnotizan. Multitudes corren de un lado a otro. Migraciones masivas, desplazamientos forzados por guerras, crisis climáticas que expulsan pueblos enteros, economías colapsadas que obligan a familias a huir en busca de pan. Y en medio de esa carrera, nadie se detiene a mirar hacia arriba. Nadie se pregunta qué significan estos movimientos. Pero Daniel lo sabía. Son señales de un mundo en agonía, de una tierra que gime porque sabe que su tiempo se acaba. El aumento del conocimiento trae consigo otro fenómeno: la confusión espiritual. Nunca hubo tantas religiones, tantas filosofías,
tantas voces clamando tener la verdad. Nunca hubo tantas espiritualidades de moda, tantos gurús ofreciendo paz instantánea, tantos sistemas ofreciendo salvación sin cruz, sin obediencia, sin entrega. La humanidad busca, corre, experimenta, pero no encuentra. Y mientras tanto, la verdad profética permanece olvidada en un libro sellado que pocos leen y menos aún entienden. Pero lo más impactante de esta profecía es la división que anuncia. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esa es la línea que parte a la humanidad, los que entienden y los que no. No se trata de inteligencia académica, no se trata de títulos ni de estudios, se trata de discernimiento espiritual. Los entendidos son aquellos que, aún en medio del ruido, escuchan la voz de Dios. Los que, en medio de tanta confusión, se aferran a la palabra. Los que, en medio de la oscuridad, deciden permanecer fieles. Los impíos, en cambio, seguirán sin entender, y aunque vean guerras, plagas, crisis, catástrofes, seguirán diciendo que todo es natural, que todo es casualidad, que todo se explica con ciencia. Ellos no entenderán, porque su corazón ya se inclinó hacia la mentira. Daniel escuchó que este tiempo sería de angustia, cual nunca fue desde que existen naciones, y si miras las noticias, si observas las calles, si escuchas los clamores de los pueblos, no puedes negar que estamos entrando en esa angustia. Crisis económicas que destruyen generaciones, pandemias que paralizan al mundo entero, desastres naturales que se multiplican, violencia que se normaliza, corrupción que gobierna. Todo esto no es simple coincidencia. Es el eco de las palabras del profeta. El tiempo del fin no es un concepto lejano, es nuestra realidad cotidiana. Cada nuevo invento tecnológico, cada nueva crisis global, cada nuevo decreto que limita la libertad, es una confirmación de que el reloj profético marca sus últimos segundos. Y mientras tanto, millones siguen corriendo de un lado a otro, como Daniel lo vio, sin detenerse a preguntar hacia dónde van, sin entender que ya están corriendo hacia el juicio, hacia el sello, hacia la eternidad. Lo aterrador es que este aumento del conocimiento ha creado también una humanidad más vulnerable al engaño. Confiamos ciegamente en pantallas, en algoritmos, en sistemas que deciden por nosotros qué pensar, qué creer, qué comprar, qué adorar. Y en ese estado de hipnosis colectiva, el mundo está listo para recibir la mentira suprema. Daniel lo vio sellado para el tiempo del fin, y ahora el sello está roto. Tú vives en ese tiempo. No lo ignores. Bloque 9. El tiempo de angustia y el despertar de los que duermen en el polvo. Daniel, después de escuchar la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin, recibió otra visión aún más estremecedora. Vio que al final de todo se levantaría Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habría un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en ese tiempo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas palabras son de las más solemnes de toda la Escritura, porque describen el clímax de la historia humana, una crisis global sin precedentes, un despertar de los muertos y una división eterna de destinos. El tiempo de angustia no es una metáfora poética, es una realidad que se avecina y que incluso los incrédulos presienten. Mira el mundo a tu alrededor, guerras que no terminan, rumores de conflictos que podrían arrastrar a todas las naciones, crisis climáticas que devastan pueblos enteros, plagas modernas que paralizan economías y generan miedo mundial, gobiernos que refuerzan su control en nombre de la seguridad, tecnologías que avanzan hacia el dominio total de la vida cotidiana. Todo esto es apenas la antesala del tiempo de angustia. Daniel dijo que sería una angustia sin paralelo en la historia. Y si pensamos en guerras mundiales, genocidios, pandemias pasadas, y aún así se nos dice que lo que viene será peor, entonces entendemos que lo que se avecina es indescriptible.
El hombre de hoy cree estar preparado porque confía en sus sistemas, en sus armas, en su ciencia, en sus gobiernos. Pero ningún ejército, ninguna vacuna, ningún tratado, ninguna tecnología podrá detener el tiempo de angustia profetizado, porque no es solo una crisis humana, es una crisis espiritual. Es el enfrentamiento directo entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Es el momento en que toda estructura humana se desploma y la humanidad queda expuesta a la verdad desnuda. O estás con el Altísimo o estás contra Él. En ese contexto de caos, Daniel vio también la intervención divina. Miguel se levantará. Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, símbolo del Mesías, del defensor del pueblo fiel. Él no permitirá que el pueblo de Dios sea destruido, aunque pasen por el crisol del sufrimiento. El levantamiento de Miguel es la señal de que el cielo mismo interviene, de que no estamos solos en medio del caos, de que la victoria no pertenece a las bestias ni al hombre de pecado, sino al Rey que defiende a los suyos. Pero lo que más estremeció a Daniel fue la visión de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Aquí la profecía alcanza un nivel cósmico, porque ya no se trata solo de imperios humanos ni de persecuciones terrenales, sino del destino final de cada alma. Habrá una resurrección para vida eterna, para aquellos que permanecieron fieles, y otra para vergüenza y confusión perpetua, para los que siguieron el camino del engaño. La división es total, irreversible, definitiva. No habrá apelaciones, no habrá segunda oportunidad. En ese día todo lo oculto saldrá a la luz, todo lo enterrado será revelado, y cada ser humano enfrentará la eternidad. Este es el corazón de la tensión profética. No estamos hablando de sobrevivir a una crisis temporal, estamos hablando de enfrentar el destino eterno. ¿Qué valor tiene aferrarse a este mundo si lo perderás todo en el juicio final? ¿Qué sentido tiene ganar comodidad, riquezas, aplausos, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Daniel lo comprendió y su cuerpo se quebró bajo el peso de la revelación, porque entendió que la mayoría no estaría lista. Mira al mundo actual. La indiferencia espiritual es alarmante. Multitudes viven como si nada fuera a cambiar, como si la historia no tuviera un final escrito, como si pudieran ignorar eternamente la voz de Dios. Pero el reloj avanza, la profecía se cumple, el tiempo de angustia se acerca, y en ese tiempo, cada decisión que tomaste contará. ¿Estás con la verdad o con el engaño? ¿Con el sello del Dios vivo o con la marca de la bestia? No hay espacio para tibieza. El despertar de los muertos es la mayor prueba de que la eternidad no es un sueño. Daniel lo vio. La tumba no será el final. Algunos despertarán para contemplar la gloria eterna, otros para ser consumidos por el juicio. Esa certeza debería estremecer tu alma, porque significa que tu historia no termina con la muerte. Significa que todo lo que haces ahora resuena en la eternidad. No puedes escapar. La profecía te alcanza, quieras o no. La profecía se cumplirá sobre ti, lo aceptes o lo rechaces. El tiempo de angustia será el crisol donde se revelará quién es quién. Los falsos quedarán expuestos, los tibios se derrumbarán, pero los fieles, aunque perseguidos, aunque quebrantados, serán sostenidos por la mano de Miguel. Y al final, cuando la tierra tiemble y los cielos se abran, los muertos fieles se levantarán para recibir el reino eterno. Esa es la esperanza en medio de la desesperación. Aunque la angustia sea insoportable, la promesa de la resurrección es inquebrantable. Prepárate, porque todo lo que Daniel vio se está cumpliendo. Estamos al borde del tiempo de angustia, y pronto el polvo mismo despertará. Bloque 10. El fin de los días y el llamado eterno. Daniel, agotado por visiones que sobrepasaban la capacidad de un corazón humano, escuchó las últimas palabras que sellaron su destino. Tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Con esas palabras terminó el libro, pero no terminó la profecía, porque lo que Daniel selló ha sido abierto para nosotros.
Lo que él apenas vislumbró en símbolos ahora se revela ante nuestros ojos como la realidad de nuestra generación. Hemos recorrido la estatua hasta sus pies frágiles, hemos visto el rugido de las bestias, hemos contemplado el juicio abierto en el cielo, hemos sentido el peso del hombre de pecado y la inminencia de la marca, y ahora estamos aquí, al borde del tiempo de angustia, al borde del despertar de los muertos, al borde del regreso glorioso del Hijo del Hombre. Esta es la línea final, el punto de no retorno, el momento que divide la eternidad. El fin de los días no es un mito lejano, es un decreto divino que se acerca como una tormenta imparable. Los imperios han caído exactamente como fueron anunciados. El tiempo profético se ha cumplido paso a paso y solo resta el último acto. El golpe de la piedra que desciende sin mano humana, el establecimiento del reino eterno que jamás será destruido. Este momento no puede ser detenido por armas, por tratados, por ciencia ni por incredulidad. El fin vendrá porque está escrito, y lo escrito por Dios no se borra. El clímax de la profecía es claro. Habrá dos grupos y solo dos: los sellados por el Dios eterno y los marcados por la bestia. Los que despierten a la vida eterna y los que despierten a confusión perpetua. Los que se mantengan firmes en la roca inconmovible y los que sean arrastrados como polvo por el viento. No hay tercera vía, no hay neutralidad. La decisión es absoluta, irreversible, eterna. Y esa decisión no se tomará mañana, se toma ahora, en la manera en que vives, en lo que eliges, en lo que adoras, La tensión profética alcanza aquí su punto más oscuro, porque el fin de los días será un tiempo de revelación, un desvelamiento de lo que siempre estuvo oculto. La humanidad verá con claridad a quién ha servido realmente. Los que se creían libres descubrirán que estaban esclavizados. Los que se creían religiosos descubrirán que habían adorado a la bestia disfrazada de cordero. Los que se creían seguros descubrirán que construyeron su casa sobre arena. Y en medio de ese colapso, el cielo se abrirá y el Hijo del Hombre descenderá con gloria y poder, rodeado de ángeles, con voz de trompeta, con resplandor que consume a los impíos y con ternura que levanta a los fieles. Ese será el momento que definirá todo. No importa tu riqueza, tu poder, tu estatus, tu fama, todo eso caerá en un instante. Solo quedará tu relación con el Dios eterno. Solo quedará si fuiste fiel en lo secreto, si guardaste la verdad aunque el mundo entero la rechazara, si permaneciste en la palabra cuando todos la pisoteaban. Ese será tu único tesoro, tu única herencia, tu única defensa. Y mientras el mundo se burla de estas palabras, mientras los incrédulos llaman fanatismo a la profecía, mientras las multitudes se entretienen con pantallas brillantes y olvidan la eternidad, el reloj profético marca sus últimos segundos. Ya no queda mucho tiempo. Daniel oyó que muchos correrán y no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Hoy, tú eres confrontado. ¿Eres de los que entienden o de los que siguen corriendo sin rumbo? Esta decisión no puede postergarse porque cada día que pasa, la estatua tiembla más, la bestia ruge más fuerte, el juicio avanza en silencio y la trompeta final está a punto de sonar. Escucha la voz del profeta que resuena desde el polvo. Anda hasta el fin y reposarás. Ese reposo es para los que esperan en el Altísimo, para los que rechazan la marca, para los que no se venden, para los que no se inclinan. Tú también estás llamado a ese reposo, a esa herencia eterna, a levantarte con los santos en el día final. Pero para recibirlo, debes decidir hoy a quién perteneces. El fin de los días no es un motivo para el miedo vacío, es un llamado urgente a la decisión, porque aunque la angustia será insoportable, aunque la persecución será real, aunque el engaño será global, la victoria está asegurada para los que permanezcan fieles. La piedra cortada sin mano humana ya viene, el reino eterno ya se acerca, y su gloria será incontenible. Hoy más que nunca este mensaje necesita ser escuchado. Si sientes que la voz de Daniel resuena en tu corazón, si sabes que estas palabras no son casualidad sino un llamado directo para ti, no te quedes en silencio.
Suscríbete ahora mismo a este canal Luz en la Oscuridad. Deja tu comentario sobre qué parte de esta profecía ha tocado más tu alma. Y comparte este video con todos los que conoces. El tiempo se acaba. Y este puede ser el último llamado que reciban antes de que la oscuridad cierre definitivamente sus puertas.